Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de este programa La Historia que Quiero Vivir, que hoy transmitimos de manera grabada también, al igual que la semana anterior, y ofrezco mis disculpas por ello en virtud de que justamente esta tarde estoy culminando mis compromisos profesionales que ustedes recuerdan. Acostumbro siempre cada año en una especie de gira de conferencias. Estoy ya concluyendo y primero Dios, la semana próxima ya estaré de nueva cuenta en vivo con y ante ustedes. Por supuesto estamos transmitiendo, como siempre lo hacemos, a través de Radio Fórmula en el 103.3 del cuadrante de su radio en FM, en el 970 de AM aquí, en la capital de la República Mexicana, la Ciudad de México, pero también llegamos a muchísimas ciudades del interior de nuestra patria, porque estamos batiendo ya a los automóviles de lujo, pero llegando también nuestra señal hasta los Estados Unidos de América, a Puerto Rico y a Canadá. Como siempre, de todas maneras, repito que están a su disposición las vías electrónicas para comunicarnos y en cuando tenga un momentito, como siempre lo hago, responderé a sus comentarios, ya sea en el correo villalpandohistoriador@gmail.com o también en la página de Facebook Villalpando y la Historia. Repito, es una emisión grabada, ofrezco nuevamente, reitero mis disculpas, ya la semana que entra, si Dios así lo quiere, estaremos de nueva cuenta en vivo, pero mientras tanto vamos a continuar con este tema interesantísimo de los conservadores. Empezamos. Como seguramente lo recuerdan, la semana pasada iniciamos este tema que a mí se me hace verdaderamente apasionante, no solamente porque esté de moda, no exclusivamente porque diario se habla de ellos, de esos entes que aparentemente son quienes se oponen a los cambios, llamados conservadores, que como ya vimos en su definición ante el Real Diccionario de la Academia Española, son aquellas personas que políticamente están dispuestos a sostener, a mantener, a favorecer que se conserve, valga la redundancia, la forma de ser de un país, tanto en lo político como en lo económico, en lo social. Sostienen además también la defensa de las tradiciones políticas, económicas y sociales y se oponen naturalmente a cualquier tipo de cambio o de reforma y que han existido a lo largo de 200 años de historia de nuestra patria, porque si bien han cambiado de denominación, a veces fueron centralistas, a veces escoceses, a veces monárquicos, conservadores tal cual, reaccionarios, de derecha, lo que ustedes quieran, y ahora neoliberales. El común denominador de todos ellos es justamente la defensa a ultranza que hacen de la forma de vida que ha alcanzado la nación y que ellos consideran a lo largo del tiempo que era justamente su proyecto, su propuesta, la mejor manera, la más conveniente, la que más era apegada a la forma de ser nacional. También dijimos que, a mi punto de vista muy particular y personal, no puede tachárseles de traidores a la patria. Son simplemente mexicanos que han buscado por vías distintas a las que han resultado triunfadoras a lo largo de los procesos históricos, han buscado una manera diferente de darle a México su porvenir, su bienestar y su progreso. Se vale disentir, por supuesto, se vale también que haya estas dos vías diferentes, la llamada liberal, que también ha cambiado a lo largo de los 200 años de historia de nuestra patria en sus convicciones, en sus propósitos, en sus propuestas. Antes, por ejemplo, el liberalismo no tenía empacho en firmar tratados de anexión con Estados Unidos o brindar con los invasores en el desierto de los Leones, por ejemplo, en 1847-48, y ahora los liberales, que se dicen a sí mismo hoy en día, pues son celosos defensores de la soberanía nacional. Así que las dos formas de ver a México, la forma liberal, triunfante sí en muchos de estos procesos, la forma conservadora, derrotada en muchos de estos procesos también, pues son dos maneras distintas, diferentes, legítimas, es lo que quisiera yo aclarar, de ver el futuro de este país. Unos sosteniéndose en el pasado, otros apostando por el futuro, o al revés, unos hoy en día, los liberales, sosteniéndose en el pasado
y los conservadores de hoy apostándole al futuro. Son de estas extrañas contradicciones que solamente suceden en México, porque aquí en México estas etiquetas finalmente están vacías de contenido. Tanto liberales como conservadores han adoptado a lo largo de nuestra historia distintas posiciones que, si uno los examina como lo estamos haciendo ya en este programa, nos vamos a dar cuenta que cambian de puntos de vista, que cambian de políticas, que cambian de expresiones públicas de cuál es su proyecto de nación. Lo que importa es acusar al otro de conservador, o acusar al otro de liberal, acusar al otro de traidor a la patria, o acusar al otro también de lo mismo. Esto es simplemente parte del lenguaje político mexicano al que estamos tristemente ya acostumbrados, pero sin embargo, y esto lo hago tanto por beneficio propio, para entender lo que estamos viviendo, como para las personas que amablemente me escuchan, para que podamos distinguir quiénes son los conservadores, quiénes han sido a lo largo de nuestro proyecto histórico los conservadores, qué han hecho, qué han pensado y por qué han fracasado los conservadores en estos 200 años de vida independiente. No quiero repasar todo el capítulo anterior porque perderíamos mucho tiempo, pero sin embargo, déjenme decirles simplemente que cuando surge esta idea dicotómica de dos propuestas, de dos proyectos, pues México acababa de nacer a la vida independiente, unos sustentándose, como lo dije, y nada más esto es lo que repetiré, en el Acta de Independencia Republicana que se expidió en 1813 por parte del Congreso de Anáhuac, encabezado por José María Morelos y Pavón, y la otra visión que parte y que tiene su origen en el Acta de Independencia de 1821, proclamada como una visión monárquica de México, encabezada por Agustín Iturbide y la Asamblea de Notables, que finalmente son los que le dan vida al Plan de Iguala. Dos visiones distintas, simplemente para recordar dónde nace, dónde surge esta visión distinta y encontrada, que ni siquiera es de cóncavo y convexo, son simple y sencillamente visiones que asimismo se repelen porque no pueden estar juntas, salvo un experimento que espero veamos el día de hoy, que ocurrió en la época porfiriana. Pero vamos a empezar. Hoy vamos a platicar de un tema bien interesante y bien importante, que es el de los principios ideológicos de los conservadores en el siglo XIX. Ya vimos en la primera parte pues los primeros escarceos, enfrentamientos, triunfos y victorias de ambos partidos, y hoy vamos a dedicarnos particularmente a examinar cuáles eran sus postulados esenciales, los que fueron argumentados por los conservadores tanto en los foros públicos como en el medio de comunicación más utilizado en aquel tiempo, que es el periódico. Comencemos en 1840, cuando es presidente de la República el general Anastasio Bustamante, el líder de los conservadores en aquel momento, que se hacían llamar a sí mismos, como lo ya platicamos, el Partido de los Hombres de Bien. Tenía como ministro de Relaciones Exteriores a un hombre llamado José Manuel Gutiérrez de Estrada, que tuvo que salir del país porque se atrevió a publicar una carta dirigida al propio presidente Bustamante, en la que hizo la primera exposición teórico, política y práctica también de lo que es el Partido Conservador de aquellos tiempos. Decía que el país estaba ya cansado de tanto descontento, de tanto desorden, de tanta política desacertada, y que era indispensable, y así lo pensaban los conservadores, el grupo del cual él formaba parte, era indispensable conciliar la libertad con el orden público. Este es un elemento fundamental. La libertad y el orden perfectamente armonizados es una de las aspiraciones de los conservadores. Dice que no todos los pueblos pueden aspirar al mismo grado de libertad, porque tampoco conviene a todos los pueblos la misma forma de gobierno, y aquí está el quid de la cuestión: rescatar el postulado esencial del Plan de Iguala, que establecía la forma monárquica para México, pero en su versión original, antes de que el propio Iturbide metiera la mano e Iturbide se coronase emperador.
En la versión original del Plan de Iguala, recuerden amigos, lo hemos platicado en otras ocasiones, se establece que se va a buscar un monarca en las cortes extranjeras europeas por una razón, para tener un monarca, un emperador ya hecho y derecho y evitar los funestos atentados de la ambición. Es lo que se quería. Y por ello Gutiérrez Estrada, además de proponer una monarquía para México, decía que los pueblos también se diferencian entre sí porque hay pueblos que son capaces de atender por sí solos a la fuerza moral de las leyes y hay pueblos como el nuestro que solamente cumplen con la ley por la fuerza material de las bayonetas, obligados. Esto es la característica de México, decía él, y en cambio México podía aspirar a tener una monarquía representativa democrática, porque se puede ser tan libre en una monarquía como en una república y aún más. Él estaba pensando indudablemente en el ejemplo monárquico de aquel tiempo que sobrevive hasta nuestros días, de una nación con un gobierno monárquico en el cual la libertad es lo primero. Estaba pensando en Inglaterra. Volvemos enseguida. Y estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque de esta ocasión, en la que estamos platicando de manera grabada, repito, ya externé mis disculpas porque no puedo estar todavía, ya que estoy culminando justamente este día mi ciclo de conferencias que normalmente cada año realizo, como ustedes bien lo saben, pero ya, si Dios lo permite, la próxima semana estaremos de nueva cuenta en vivo ante ustedes y por supuesto estoy atento a sus mensajes y comunicados y en cuanto me es posible los respondo con todo gusto. Así que gracias por su comprensión, gracias por su paciencia, gracias por estar aquí con nosotros en estas emisiones, aunque sean grabadas. Platicamos ya de los conservadores, estamos ya examinando en este programa cuáles son sus puntos de vista, sus proyectos, sus propuestas políticas, y decía yo hace un momento, y con esto cerraba, que el ministro de Relaciones Exteriores del presidente Anastasio Bustamante en 1840 se atrevió a publicar una carta en la que decía que el punto de vista conservador esencial era lograr una política en la cual se pudiera conciliar el orden público con la libertad de las personas. Esto era para él lo más importante para él y el grupo del que formaba parte, y por ello consideraban que era válido rescatar los ideales primigenios del Plan de Iguala, que establecían que la mejor forma de gobierno, la que más convenía a la nación mexicana, era la monarquía, una monarquía constitucional, representativa, democrática, pero con un príncipe extranjero, un hombre que ya estuviese educado para gobernar, porque en México era importantísimo evitar los funestos atentados de la ambición, que ha sido precisamente uno de los signos distintivos de nuestra vida republicana, en el cual los hombres ambicionan el poder y son capaces de todo con tal de llegar a él, desde bajezas hasta, por supuesto, cosas excelsas que les han permitido en determinado momento ocupar la silla presidencial. Y esto es lo que querían evitar los conservadores. Este fue la opinión de Gutiérrez de Estrada, que le mereció el destierro, tuvo que salir porque inmediatamente se armó todo un barullo en contra de él y mejor prefirió exiliarse y se fue a vivir y no volvió nunca más a Europa. Pero años después, ya en plena guerra con los Estados Unidos, cuando ya habíamos sido derrotados, cuando muchos liberales pactaron con los norteamericanos y se dio el bochornoso episodio del brindis del desierto, en el cual un grupo de hombres del Partido Liberal brindó con el general Scott para pedirle que se quedara en México porque lo que este país requería, así pensaban los liberales de entonces, lo que este país requería era una presencia norteamericana porque queríamos ser como ellos. Esto es parte del problema fundamental que en un principio enfrentó a ambos partidos. Miren, en 1824, ya hay que decirlo tal cual, el Congreso, formado en su mayoría por liberales, es decir, los que entonces eran federalistas yorquinos, cuando ustedes me hagan el favor de leer el preámbulo, el prólogo a la Constitución de 1824, escrito por un liberal de nombre Lorenzo de Zavala,
se van a dar cuenta el grado de sumisión que los liberales de entonces tenían hacia Estados Unidos. Dice allí, en ese documento, que es público, lo pueden ustedes ver hasta en internet, que México va a ser feliz cuando tengamos e imitemos las virtudes del pueblo vecino del norte, que es los Estados Unidos de América, y que deberíamos tener como hombres públicos que nos encabezaran, dicen ellos, Washingtones. O sea, ejemplos de cómo George Washington había sido el patriarca norteamericano y que aquí nos hacían falta hombres de ese calibre y de esa calidad. Esta era la opinión de los liberales de entonces, y uno de ellos, Miguel Lerdo de Tejada, llegó a decir que este país sería distinto y solamente progresaría cuando hablara inglés y la religión predominante fuese la protestante. Esto lo dijo Miguel Lerdo de Tejada, que fue además el que estuvo presente en el brindis del desierto, ofreciéndole al general Scott que se quedara en México como dictador para civilizarnos. Esto es lo que querían los liberales, ¿eh? No se nos olvide, también los liberales han cambiado de pensamiento, o los autollamados liberales. Según el tiempo también tienen opiniones, y por ello, en 1848, los conservadores, encabezados, entre otras personas, por don Ignacio Aguilar y Marocho y por don Lucas Alamán, lanzaron un documento para oponerse precisamente a esta entrega a los Estados Unidos, que le llamaron a este texto Nuestra Profesión de Fe, lo que querían los conservadores. ¿Por qué? Porque la administración pública estaba totalmente desorganizada. La hacienda pública estaba en la quiebra. Había deudas enormes. Habíamos sufrido la vergüenza de la derrota militar. Nuestros soldados estaban mendigando porque no había ni con qué pagarles. La justicia absolutamente desatendida. Los Estados Unidos ocupando el territorio, no teníamos marina, hay escandalosas revoluciones a lo largo de la historia mexicana. Somos un país rico que no tenía ningún crédito porque no había inversión para poder hacer producir esa riqueza. Somos un país absolutamente desmoralizado. Esto opinan Aguilar y Marocho y Lucas Alamán. Y por ello dijeron, ¿cuál es nuestra profesión de fe? ¿Qué queremos los conservadores? Estoy hablando, repito, de 1848. Los conservadores querían esto: justicia con imparcialidad, un gobierno estable y fuerte, leyes que fueran respetadas por todos, libertad política y orden público. Esto es una especie de constante, la libertad y el orden. Que se le dé regularidad al comercio, protección a la industria, que haya una aristocracia pero de mérito, dicen ellos, con una monarquía hereditaria. Nuevamente rescatan los contenidos y fundamentos del primigenio Plan de Iguala, con un ejército fuerte que sea el sostén de la nación y con un respeto digno al culto católico. Aquí aparece por primera vez la presencia de la religión católica como motivo de preocupación de los conservadores, que van a partir de entonces a insistir en que la religión católica, en sus fundamentos, en su culto externo, son parte del ser nacional. Querían, eso sí, una monarquía representativa, así como en Inglaterra, ese es su ejemplo, su parangón, y dicen ellos, somos conservadores por convencimiento y por carácter. Esto es lo que quieren los conservadores en 1848, porque ellos dicen que hay que salvar a la nación con decisión, con energía, y no debemos ser cómplices de la ambición extranjera ni de la ambición de los nacionales. Fíjense, aquí los conservadores son quienes están oponiendo a los Estados Unidos, mientras los liberales están pactando con ellos y ofreciéndoles que se queden a gobernarnos. Esto pensaban los conservadores en el año de 1848. Años después, finalmente, vuelven a ocupar el poder, invitan de regreso a que venga esta vez a ocupar la presidencia de la República Antonio López de Santa Anna. Santa Anna, yo sé que le hemos dado el epíteto de traidor, de ser un miserable, de ser todo lo malvado que ustedes quieran,
pero en este último gobierno intentó una fórmula muy curiosa de conciliación nacional. Fíjense nada más, tuvo como secretario de Relaciones Exteriores y como jefe de gabinete nada más ni nada menos que al más importante, al mayor de los pensadores conservadores mexicanos de aquel tiempo, que lo era el famosísimo don Lucas Alamán. A él lo invitó para ser el secretario de Relaciones Exteriores. Pero para intentar una política de conciliación, de reencuentro, de unir fuerzas, también invitó al Ministerio de Fomento, un ministerio que él va a crear, a un par de hombres, a Velázquez de León, que finalmente renunciará y será una figura decorativa, pero le encomendó el ministerio en realidad a un liberal, al más radical y acelerado de todos, a Miguel Lerdo de Tejada. Imagínense ustedes qué intento tan interesante de política conciliatoria fue el que emprendió Antonio López de Santana en 1853, cuando confió la estabilidad en su ministro de Relaciones Interiores y Exteriores, Lucas Alamán, y el progreso en su ministro de Fomento, Miguel Lerdo de Tejada. Claro, el experimento lamentablemente no funcionó. Hubo algunos momentos luminosos, por ejemplo, recuerden ustedes que Santana es el que impulsó la creación del himno nacional mexicano, y si ustedes revisan atentamente la convocatoria por la cual se convocó al concurso, tanto de la letra como la música, se van a dar cuenta que ambos documentos están firmados no solo por el presidente, sino por el ministro que lo ejecutó, y el ministro que ejecutó este acto fundamental para nuestra patria, que es el himno nacional, fue nada más ni nada menos que Miguel Lerdo de Tejada. Así que empezó a trabajar la administración pública con esta fusión curiosa, increíble de tener liberales y conservadores en el gabinete de Santana, pero acabaron finalmente peleándose porque el que no soportó fue Lucas Alamán, quien envió una carta que es muy muy famosa al propio Antonio López de Santana, en la que decidió dividir precisamente el campo. Un conservador no puede estar cohabitando políticamente con un liberal y viceversa. Alamán fue el que no soportó, y tanto que hasta se murió. Yo creo que de un coraje atravesado seguramente por ver que tenía que sentarse en la misma mesa del gabinete con un liberal. Santana va a enviarle, repito, va a recibir, esta carta de Lucas Alamán, que es la carta prototípica del pensamiento conservador, de la que hablaremos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer episodio de este día, en el que estamos platicando de los conservadores, claro, en una grabación. En esta ocasión, ya he explicado por qué, reitero mis disculpas. Ya la semana que entra, si Dios lo permite, estaremos en vivo nuevamente con ustedes, pero mientras tanto, vamos a continuar con este tema que, repito, a mí en lo personal me apasiona muchísimo, porque es conocer la historia de las ideas políticas mexicanas de una manera, si ustedes quieren, para decirlo muy suavemente, pero sobre todo para entender quiénes han sido, quiénes son, qué han hecho los conservadores en México, que es algo importantísimo y fundamental para poder comprender el contexto actual en los que todos los días, cotidianamente, se les menciona. Vamos a seguir, decía yo, que el documento quizás más representativo, más famoso, el que más ha circulado, que de alguna manera da a conocer e informa cuál es el pensamiento de los conservadores, al menos allá en la mitad del siglo XIX, es la carta que le envió Lucas Alamán al presidente Antonio López de Santana, una carta que, repito, tendrá como objeto finalmente el deslindar los campos, el separar a liberales y conservadores, después de este intento que ya he platicado que fue infructuoso del propio presidente Santana, de poder conciliar a los dos bandos en pugna al integrarlos a ambos en su gabinete de gobierno, a Alamán como ministro de Relaciones Exteriores e Interiores y a Miguel Lerdo de Tejada encomendándole el Ministerio de Fomento. Fracasó este empeño y Lucas Alamán le había escrito a Antonio López de Santana diciéndole cuáles eran los principios fundamentales del conservadurismo mexicano de aquel tiempo. Repito, los conservadores de aquel tiempo son, en su pensamiento, muy distintos a los conservadores de hoy. Esto
les ruego, no lo pierdan de vista. La etiqueta conservador es en realidad un membrete vacío que se llena con las políticas y pensamientos que cada grupo a lo largo del tiempo ha sostenido y que varían, por supuesto, en este trayecto de 200 años, han variado, han cambiado muchísimo. Un conservador de hoy es un neoliberal. Un neoliberal no estaría de acuerdo con las ideas que tenían los conservadores reaccionarios de hace 150 años. Esto es algo importantísimo, que no nos perdamos en este maraña en el bosque de la nomenclatura y las definiciones, las tipologías y lo que se dicen los partidos mutuamente. Acusar de conservador a alguien hoy en día es acusar a un neoliberal. Acusar de conservador hace 150 años es exactamente lo contrario, a un hombre que se opone al liberalismo, al libre comercio, que es enemigo de los Estados Unidos, mientras que hoy hasta el propio gobierno liberal, entre comillas, que tenemos en este día, que así se autodenomina, critica a los neoliberales de antaño, de hace unos pocos años, de muchas cuestiones, pero sin embargo se sustenta en la buena relación política, social y económica con los Estados Unidos. Los conservadores de aquel tiempo, como Lucas Alamán, aborrecían a los gringos. Los liberales y los neoliberales, o sea, conservadores de hoy en día, todos aman a los norteamericanos. ¿Por qué? Porque nos conviene. Finalmente, ese es el fondo de la cuestión. Pero regresemos a Lucas Alamán y su carta a Antonio López de Santana, en la que le dice que los principios fundamentales de los conservadores son muy sencillos de explicar y los pasa a enumerar. Primero, conservar la religión católica íntegra, porque es el lazo común a todos los mexicanos, y aún más, es el vínculo de unión que permanece entre todos los hispanoamericanos, la religión católica, en su respeto y en su conservación. Segundo, contar con un gobierno fuerte sí, pero que esté sujeto a principios y responsabilidades que eviten los abusos y que esto sea efectivo. Fíjense bien, son los conservadores de antaño, los conservadores del grupo de Lucas Alamán, los primeros que en México hablan de la responsabilidad de los servidores públicos, de poderles exigir que se comporten correctamente en todos los campos de la vida. No hace mayor distingo. Esto incluye desde violación a los derechos humanos hasta corrupción. Y son ellos, los conservadores, los que exigen que los gobernantes, que las autoridades estén sujetos a principios y responsabilidades, tal y como hoy el gobierno liberal que tenemos en este momento está lo mismo exigiendo. Fíjense qué coincidencia tan interesante. Es decir, el gobierno liberal de hoy está sosteniendo un principio conservador de antaño, o simplemente, repito, son las etiquetas vacías. Otro punto más interesante también de Lucas Alamán. Dice él, estamos en contra de la federación porque esto no ha significado más que la anarquía, ya que el país está dividido entre cacicazgos locales. Qué interesante, ¿eh? Los caciques locales llamados gobernadores, por lo cual provocan anarquía en el país y los conservadores están en contra de esa forma de Estado. También, un punto adicional, dice él, estamos en contra de las elecciones tal y como se llevan hoy en día. Pues sí, efectivamente, en ese año de 1853, las elecciones eran nuevamente para toda la gente, para todo ciudadano mexicano. Claro, varón, eso sí, hombres nada más podían votar, pero son para todas igual y tenía el mismo voto, cosa que repugnaba profundamente a Lucas Alamán. Tenía el mismo voto el obrero, el campesino, el empleado ignorante, y lo digo con todo el debido respeto, el iletrado, el que no sabía leer y escribir, que el propietario, el minero, el hacendado, el abogado, el militar. Esto es algo que Alamán no concebía, y se acuerdan ustedes, en el programa anterior terminábamos justamente diciendo que en 1836 los conservadores habían conseguido que en la Constitución se estableciese como límite al voto únicamente a los varones que tuviesen
un capital o un ingreso al menos de 100 pesos al año, porque solamente quienes fueran propietarios en el sentido pues amplio de la palabra, según las ideas de John Stuart Mill, solamente los que tienen algo que defender son capaces de votar correctamente, sabiendo elegir lo que es lo más conveniente para todos. Esta es la idea conservadora, que en buena medida todavía existe por ahí. ¿Vale lo mismo mi voto o el voto de cualquiera que tenemos o los que aspiran a tener cierto nivel de educación que el voto de quien no lo tiene? ¿Vale lo mismo el voto de quien tiene para comer que el voto de quien no tiene para comer? ¿Vale lo mismo el voto de aquellos que han estudiado en el extranjero o los que nos hemos quedado aquí en México? ¿Vale lo mismo? ¿Vale lo mismo el voto? ¿Vale lo mismo el voto? ¿Todos somos iguales ante la ley o hay distingos entre nosotros? Esta es una cuestión típicamente conservadora. Es así. Otra postura más de los conservadores: una nueva división territorial que elimine la federación y que establezca los departamentos, todos sujetos al gobierno central, y algo que es un reclamo, fíjense bien, un reclamo conservador de Lucas Alamán en 1853. Es obligación urgentísima del gobierno otorgar seguridad en los caminos. Esto era fundamental. Y Lucas Alamán tuvo un mérito importante. Definió quiénes eran los conservadores. Fíjense bien cómo termina esta carta. Contamos, le dijo Lucas Alamán a Antonio López de Santana, contamos con la fuerza moral del clero, es decir, de los sacerdotes, con la fuerza moral de los propietarios, es decir, de los mineros, hacendados, comerciantes, etc., y con la fuerza moral de toda la gente sensata. Es decir, desde entonces, y esta postura sigue todavía, los conservadores se han definido como la gente sensata. Antes se llamaban a sí mismos los hombres de bien, ya lo platicamos. Ahora, en este momento, cuando Lucas Alamán los encabeza, se definen como la gente sensata. Claro, este proyecto, esta idea de Lucas Alamán no va a prosperar porque, como todos sabemos, con la revolución de Ayutla va a caer el último gobierno de Antonio López de Santana, llegarán los liberales al poder y comenzará la obra de la reforma, primero con las leyes de pre-reforma, que ya hemos platicado en alguna ocasión, como la ley Lerdo, que es la ley de desamortización de bienes de la iglesia, contra la cual, por supuesto, todo el clero y los conservadores se van a levantar, porque está afectándose dos formas tradicionales de la tenencia de la tierra. Por una parte, ya lo platicamos, los bienes de la iglesia, pero por otra también, muy grave, los bienes de las comunidades de indios. La iglesia respondió de una manera muy brava, porque al mismo tiempo se promulga la Constitución de 1857 y entonces los conservadores, agrupados ya en torno a la figura del obispo de Michoacán, don Clemente de Jesús Munguía, ya había muerto Alamán, pues Munguía, que era un hombre verdaderamente enérgico, bravo, enojón, bilioso, era de un muy mal temperamento, este obispo de Michoacán, Clemente de Jesús Munguía, lanzó una tremenda excomunión fulminante contra todos aquellos mexicanos que aceptaran o juraran o obedecieran a la Constitución de 1857, quedando perfectamente bien deslindados los campos entre los conservadores que no aceptaron la nueva norma fundamental y los liberales que estaban empeñados en cumplirlo, y el resultado será la guerra de reforma. Es decir, conservadores y liberales ya se van a enfrentar en el campo de batalla a costa de mucha sangre, a costa de mucho sufrimiento, porque están dispuestos a matarse porque triunfen sus ideas. De esto platicamos en un momento más. Y estamos aquí, amigas y amigos, para este último bloque de este programa especial grabado, repito, ya ofrecí disculpas, estoy terminando ya mis compromisos de conferencista en esta ocasión, así que, si Dios lo permite, ya estaré la semana que entra en vivo ante ustedes para continuar, como siempre lo hacemos, con nuestros programas. Hoy, avanzando en el tema de quiénes son los conservadores mexicanos, quiénes han sido, repito, porque es una etiqueta con contenido variable a lo largo del tiempo, y estamos ya enfrascados justamente en el momento definitivo en el que los conservadores y los liberales se enfrentaron con las armas en la mano
para dirimir en el campo de batalla sus diferencias, para obtener un claro triunfador, cada uno con sus recursos, cada uno con sus posibilidades, los conservadores recurriendo primeramente, y se los dieron, al apoyo de la Iglesia, que en ese momento todavía tenía bienes suficientes y era muy rica como institución, por lo cual podía sostener y ayudar al gobierno conservador, hasta que de pronto también la Iglesia, es algo bien interesante, la Iglesia los dejó colgados de la brocha. De pronto, sin saber por qué, la Iglesia dejó de apoyar. Claro, el por qué lo voy a comentar dentro de un momento. Estoy casi seguro por la llegada del presidente Miguel Miramón, pero mientras estuvo al frente del poder conservador el general Félix Zuluaga, la Iglesia apoyó completamente. Incluso decían que el Félix Zuluaga, este hombre al que apodaban el as de copas, porque jugaba mucho a la baraja, era una especie de monaguillo de las iglesias que le encantaba estar en los templos en las ceremonias religiosas, siendo presidente de la República. En cambio, cuando llega Miramón, que es un joven con otras ideas que ahorita voy a platicar porque es muy importante, la Iglesia dejó de suministrar ayuda económica a los conservadores. Por su parte, los liberales, como sabemos, sí padecieron muchísimo los primeros 2 años de guerra, pero al tercero lograron recuperarse gracias, y hay que decirlo con toda claridad, gracias al apoyo indudable que les dieron los Estados Unidos de América. El gobierno del presidente Juárez se salvó y triunfó, como lo hemos platicado, por el apoyo incondicional que le brindaron los norteamericanos después de haberse firmado el Tratado McLean-Ocampo, que es, en cierta medida, una medida de política económica importante porque estableció libre comercio que hoy en día es tan aceptado, socorrido y bendecido hasta por el gobierno actual. Pero de otra manera, recuerden ustedes que Juárez concertó la cesión de 3 vías de paso por el territorio mexicano a favor de los Estados Unidos de América. Y llegó la ayuda, tanto en barcos, que los salvaron en Antón Lizardo, como en armas y en recursos. No se nos olvide esto. Los conservadores recurren a la Iglesia y la Iglesia los abandona. La Iglesia, debo decir con todo respeto a mis amigos sacerdotes, que en un par de ocasiones en la historia, cuando se suponía que sería el apoyo de los conservadores, de pronto inicia con mucho vigor y entusiasmo dándoles ayuda y de pronto la cancela y, como se dice a nivel popular, los deja colgados de la brocha. Así pasó durante la Guerra de Reforma, cuando de pronto dejó de ayudar, y nuevamente sucederá, como lo platicaremos en otro episodio más, en la Guerra Cristera, cuando la Iglesia alienta la rebelión y de pronto, en lo oscurito, pacta con el gobierno y se pliega a los deseos en un buen arreglo que tuvo con el presidente Portes Gil, dejando a los cristeros abandonados. La Iglesia ha jugado muy chueco con los conservadores, al menos en 2 ocasiones. Y esta, la que estamos platicando de la Guerra de Reforma, es una de ellas, con el resultado que los liberales resultarán vencedores, con la ayuda norteamericana, evidentemente. Los conservadores en ese momento nombraron como presidente a Félix María Zuluaga, repito, pero después un golpe interno en el propio partido conservador va a elevar a la presidencia de la República al joven general vencedor ya de 1000 batallas, Miguel Miramón. Miguel Miramón es un jovencillo. Pasa algo muy curioso. Los liberales están encabezados por un hombre mayor, de edad mayor para aquel tiempo, que es más de los 50 años, Benito Juárez, que técnicamente y teóricamente debería ser, conforme a su edad cronológica, pues de pensamiento conservador, y no, resultó ser un hombre pues totalmente liberal. En cambio, el joven conservador Miguel Miramón, que llega a la presidencia a los 27 años de edad, pues es un jovencillo, y en su sangre pues sí, evidentemente están en plena ebullición los ideales conservadores, pero también no puede desconocer que es un joven que piensa moderno como liberal. Tenemos un documento, afortunadamente, magnífico, en una además rarísima coincidencia histórica, que es el programa de gobierno de Miguel Miramón, que lleva como título La hermosa reacción. Algo muy singular. El mismo día, en la Ciudad de México, el 7 de julio de 1859, Miguel Miramón lanzó este manifiesto
en el que consigna sus principales puntos y su programa político de gobierno. Por una mera casualidad del destino, de la historia, lo que ustedes quieran, la providencia si quieren, el mismo día 7 de julio de 1859, pero en Veracruz, también el presidente liberal Benito Juárez expidió su famoso manifiesto justificativo de la reforma, al cual hemos hecho muchas veces referencia aquí en este programa. Es algo verdaderamente increíble que el mismo día ambos gobiernos, el conservador y el liberal, el de Miramón el joven y el de Juárez ya el hombre mayor, hayan expuesto sus programas políticos de gobierno a toda la nación. Y lo más interesante de todo es que tienen profundas coincidencias y, por supuesto, ciertas diferencias. Déjenme decirles primero que Miguel Miramón, cuando lanza este documento, dice: yo ya he tomado partido. Y uno piensa, bueno, el Partido Conservador, pues no tanto. Su partido es una especie de ideal todavía muy ecuménico de la conciliación, de poder conciliar las dos posiciones. Fíjense en esto que es sumamente interesante. Tanto Miguel Miramón como Benito Juárez en sus respectivos programas coinciden en que se deben reducir el gasto público. Los dos piden lo mismo. Los dos piden que se reduzcan las plazas de los empleados públicos, o sea, de la burocracia. Los dos, tanto Juárez como Miramón. Los dos piden que se reduzcan los impuestos. Menos impuestos es una política, un programa tanto de Benito Juárez como de Miguel Miramón. Los dos están pidiendo en sus respectivos documentos que se construyan caminos, que se abran más carreteras y vías de comunicación, y que los dos lo piden también que se les dé seguridad a los caminos. También los dos piden lo mismo, que haya una justicia imparcial, y los dos piden también que se mejore superlativamente la instrucción pública. Coinciden absolutamente en sus postulados Juárez y Miramón. Las diferencias, y no son muy grandes, Los liberales deciden, como todos lo sabemos en las leyes de reforma, no reconocer la personalidad jurídica ni la existencia legal de la Iglesia Católica. No existe para los liberales. Desapareció a partir de 1857 y, como todos sabemos, la reconciliación ocurrirá en 1992. Pero Juárez decide no reconocer a la Iglesia, y en cambio Miramón pide celebrar con la Iglesia Católica un concordato, es decir, un tratado internacional denominado concordato, porque así se llama a aquellos que se celebran con la Santa Sede allá en Roma, por medio del cual, como lo hacen todas las naciones civilizadas, México pudiera arreglar sus diferencias con la Iglesia sin romper con ella. Esta es una gran diferencia. Y la otra diferencia importante es que el gobierno liberal exigía la desamortización de las tierras y, más aún, la nacionalización de los bienes eclesiásticos, es decir, la expropiación por parte del gobierno de todos los bienes y propiedades que pertenecían a la Iglesia Católica. Y fíjense, amigos, lo que opina Miguel Miramón. Dice que él sabe que este es un problema gravísimo y ofrece, para conciliar a todas las partes, es decir, al pueblo que está exigiendo que esos bienes dejen de pertenecer a una sola institución, que es la Iglesia, que debe dedicarse a fines espirituales, para conciliar este deseo del pueblo con los derechos de la Iglesia, dice Miguel Miramón, voy a buscar un camino con el clero para acabar con esa inseguridad de los bienes. Hay que acabar con este problema, pero solamente puede hacerse negociando con la Iglesia. Esta es la idea de Miguel Miramón. Como ven, no es un programa tampoco reaccionario al 100%. Reconoce que la Iglesia sí es un verdadero problema que sea propietaria de tantos bienes, pero a diferencia de Juárez, que los expropia, Miguel Miramón dice que él no lo va a hacer,
él lo que quiere es negociar con la Iglesia la manera de resolver con seguridad para todos este problema de la propiedad eclesiástica. Fíjense qué interesante la coincidencia de pensamientos en muchos de los campos, en muchas de las materias entre Juárez y Miramón, y las diferencias que son específicamente en los puntos concretos referidos a la Iglesia. Este es el Partido Conservador que sale derrotado, repito, por la ayuda norteamericana allá en los días de la Guerra de Reforma. La semana que entra vamos a continuar con ese tema apasionante para entrar ya a la parte segunda mitad del siglo XIX. Mientras tanto, pásenla muy bien.